Revelado, el impactante giro que transformó la vida de una ciudad aterrorizada por la mafia. El sol comenzaba a caer en el pequeño pueblo de Javier, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y violetas que, sin embargo, no lograban ocultar la negrura que se cernía sobre cada rincón. En el taller mecánico, las piezas oxidadas eran, para Javier, un reflejo de su propia vida, descompuesta y desgastada por el tiempo, el miedo y la tristeza. Desde niño había aprendido que, en su comunidad, un susurro podía ser más peligroso que un grito, que la desesperanza se infiltraba entre las calles polvorientas como el polvo en sus mecanismos. A menudo recordaba el día en que su padre, un ex policía, había sido asesinado. Esa imagen lo perseguía como si fuera una sombra que nunca pudiera sacudir. Ahora, a sus 28 años, la angustia se había convertido en su compañera constante. Mientras ajustaba un motor en su taller, sus manos callosas se movían con destreza, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada entre sueños que parecían inalcanzables. Su madre, una mujer fuerte pero rota por el dolor, lo miraba con la esperanza de que algún día todo cambiara. Javier sabía que esa carga era mucha para llevar, pero ¿qué más podía hacer? En su interior, las ideas brillantes que le daban vida eran ignoradas por todos, allí, en ese pueblo asolado por la mafia. La tensión diaria se volvió insoportable cuando, una tarde, un grupo de hombres armados irrumpió en su taller, exigiendo dinero y amenazas que lo dejaron paralizado. En medio del miedo, una chispa surgió. ¿Y si pudiera crear un sistema de seguridad que impidiera que eso volviera a suceder? La idea lo consumió, y aunque la locura de tal hazaña se instalaba en su pecho, comenzó a trazar planos en viejas hojas de papel, buscando desahogar su tormenta interna en algo tangible. Pero la soledad de su taller lo envolvía, y la presión de la mafia siempre estaba cerca. Sin embargo, todo cambió una tarde durante un seminario en la escuela local. Allí conoció a Elena, una profesora que compartía su pasión por la innovación y el saber. Juntos hablaban de un futuro mejor, de sueños más allá del miedo. Sus conversaciones eran el aire que él había estado buscando, pero también una trampa. Con cada risa, con cada momento compartido, un dilema moral empezó a nacer en su interior. ¿Debería seguir persiguiendo su sueño, arriesgando la vida de su madre y la paz de su pueblo? ¿O conformarse con ser solo un mecánico y tal vez un perdedor? En ese momento de revelación, un calor enemigo se apoderó de su mente. La ansiedad golpeaba su pecho y al mismo tiempo una oleada de determinación comenzaba a florecer. Pero la traición no estaba lejos. Fue entonces cuando sus amigos comenzaron a mostrar signos de duda, desconfianza. La mafia no se quedaría quieta mientras él se adentraba en su propia revolución silenciosa. Las sombras se alargaban y su corazón retumbaba con la pregunta que lo consumía. ¿Vale la pena arriesgarlo todo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En la penumbra de la noche, su teléfono sonó. Una llamada anónima lo dejó paralizado. Un aviso de traición que podía hacer tambalear todo lo que había construido. La sensación en su pecho se intensificó, un remolino de miedo y determinación. El dilema se volvió más que personal, se convirtió en una lucha entre sus sueños y la seguridad de su madre. Con el sudor empapando su frente, se dio cuenta de que la paz que anhelaba estaba más lejos que nunca. ¿Podría su ambición salvar a su familia? ¿O todo lo que amaba se vería arrastrado a un abismo por su audacia? La respiración le fallaba, medida por la tensión del momento. Las sombras acechaban, y la decisión de Javier estaba más cerca que nunca. Las luces del taller parpadeaban, arrojando sombras inquietantes sobre las paredes.
Javier se sintió invadido por la angustia, la llamada anónima zumbando en su mente como un eco incesante. Algo había cambiado. La seguridad que había construido en su vida hasta ahora era un castillo de naipes al borde del colapso. Las amenazas de la mafia, la mirada de su madre lleno de preocupación y esa sensación constante de ser observado le recordaban que el peligro acechaba como un tigre hambriento. Con las manos temblorosas comenzó a dibujar de nuevo. Los planos que antes le llenaban de esperanza se convirtieron en un mapa de su propia locura. Así fue como decidió que si la mafia iba a intervenir, él no podría simplemente permanecer como una víctima. Era su momento de tomar el control, de abrazar la creatividad que siempre había habitado en él y transformarla en acción. Pero la ambición también traía consigo un costo. ¿Podía arriesgar todo lo que había construido para perseguir un sueño en un entorno tan hostil? La oportunidad llegó de forma inesperada. Durante una conversación con Elena, ella mencionó un programa de inversión para ideas innovadoras. Los ojos de Javier se iluminaron como si una luz resplandeciera en el horizonte. Este era el camino que había estado buscando, una forma de validar su visión no solo en su mente, sino en el mundo real. Pero a medida que el entusiasmo crecía, una sombra de desconfianza se instaló en su corazón. Era absurdo pensar que podía embarcarse en este viaje sin crear enemigos en el proceso. Los riesgos eran palpables, pero a esas alturas, la vida sin riesgo ya era un infierno. Mientras comenzaba a investigar las oportunidades disponibles, su mente divagó en un futuro imaginado. Vio Futaller como un hub de innovación, un lugar donde la esperanza podía florecer, donde la mafia no tenía poder. Javier rememoró sus días de niño cuando se pasaba horas construyendo cosas con piezas de metal desgastadas. La idea de hacer un sistema de seguridad que pudiera proteger no solo su taller, sino toda la comunidad, lo llenaba de energía. Era como si, por primera vez, el miedo comenzara a disiparse, convertido en combustible para su ambición. Sin embargo, cada paso que daba hacia este nuevo sueño era simultáneamente un paso hacia el abismo. Sus amigos más cercanos comenzaban a mirarlo con recelo, sus murmullos de desconfianza resonaban en su mente como un mantra oscuro. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Javier luchaba contra estas palabras, queriendo demostrar que su visión era válida, pero el temor de perderlos a todos, de ser atacado, de perder a su madre, lo hacía tambalear. Las tensiones crecieron conforme el tiempo avanzaba. La mafia siempre estaba un paso por delante, sus ojos se posaban sobre él, y en sus movimientos había una intención oscura. Javier sabía que el riesgo de ejecutar su plan era una línea difusa que lo separaba del caos. Así, comenzó a crear un pequeño prototipo de su idea de seguridad, una creación que podía cambiar su suerte. Pero las mentes delictivas presentaban un desafío real, uno que podría acabar con su sueño antes de que siquiera comenzara. Cada golpe en la puerta del taller lo hacía saltar, el ruido de la calle se volvía un alarido incesante que recordaba el fragor del enfrentamiento. Javier no podía ignorar que su búsqueda lo estaba empujando hacia un enfrentamiento inminente, mientras las sombras de la mafia se hacían más densas. El tiempo corría, y la decisión de actuar se convertía en una urgencia. ¿Estaba listo para despojarse de su miedo y convertirse en el héroe de su propia historia? ¿O iba a deslizarse de nuevo hacia la oscuridad que había prometido dejar atrás? La respuesta era cada vez más clara. Había llegado el momento de enfrentar lo que nunca se atrevió a confrontar. Colocando su prototipo en una esquina, miró por la ventana. La noche era oscura, y las luces de la ciudad titilaban como estrellas en un vasto universo lleno de posibilidades. Pero, ¿qué significaba eso si sus enemigos ya estaban al acecho? La adrenalina corrió por sus venas, y en ese preciso instante, una revelación impactante le atravesó la mente. Todo se reduciría a una elección. Enfrentar la verdad de su vida, arriesgándolo todo para proteger lo que más amaba. Era el momento de levantarse. Un nuevo enemigo se dibujaba en el horizonte, un antiguo conocido que podría exponer su verdad y volverlo a sumergir en la oscuridad. ¿Sería suficientemente fuerte para soportar la carga de su ambición? La confrontación era ineludible, y Javier se encontraba en el umbral de un desafío que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Javier despertó aquella mañana con un peso inusitado sobre su pecho.
La decisión de arriesgarse había comenzado a germinar en su interior como una planta dispuesta a florecer. Pero cuán complicado era su cultivo en un terreno tan hostil. Mientras tomaba café, sus pensamientos eran un torbellino. Cada ímpetu creativo chocaba con la ansiedad, como olas furiosas contra un acantilado. La idea de presentar su prototipo para el programa de inversión lo excitaba, pero la nube oscura de la mafia lo mantenía atrapado en un ciclo de duda. Se vistió con rapidez, no solo por la agitación ansiosa que lo invadía, sino también por la urgencia de actuar. Debía dar un paso que, aunque parecía peligroso, era el único que podría liberarlo de su prisión mental. En el camino al taller, una serie de recuerdos lo asaltaron. Su primer invento, un juguete hecho de piezas recicladas, la emoción que sintió al mostrarlo a sus padres. Aquella chispa infantil surgía de nuevo, cada vez más fuerte. Necesitaba conectar con esa inocencia, con la pureza de sus intenciones. Al llegar al taller, Javier no perdió tiempo. Sin embargo, al abrir la puerta, un silencio abrumador lo recibió. La ausencia de los sonidos familiares lo llenó de inquietud, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Comenzó a trabajar con el prototipo, pero su mente divagaba entre lo que podría perder y lo que podía ganar. Cada ajuste que hacía en el dispositivo era un acto de resistencia, un grito sutil en contra del miedo que lo cercaba. Las horas se convirtieron en días. Con cada avance, cada detallado plano, se producía también un efecto colateral en su psique. La inseguridad de sus amigos comenzó a transformarse en ideas de traición. ¿Estaban realmente ahí para apoyarlo o simplemente esperando a que fracasaran? Luchaba internamente, reescribiendo el guión de su vida en busca de un final que lo redimiera. Necesitaba respuestas y no podría encontrarlas en un laberinto de desconfianza. Un mensaje inesperado de Elena iluminó su pantalla. ¿Te gustaría hablar? Tan simple, pero tan cargado de significados ocultos. Javier, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión, aceptó. Era el momento de decantarse entre la confianza y la traición, entre mantener su secreto y abrirse a las posibilidades que ella podría ofrecerle. La conversación transcurrió en un café cercano, donde el aroma del espresso parecía espesar la tensión en el aire. Elena lo escuchó atentamente mientras él compartía sus planes, la esperanza brillando en sus ojos. Pero algo en la expresión de ella comenzaba a preocuparte, como si, al conocer sus aspiraciones, él abriría la puerta a un mundo de problemas que antes había podido evitar. Luego, viniendo de su parte, la revelación. No estás solo en esto, Javier, pero debes entender que cada decisión tiene su precio. Ese aviso despertó un nuevo nivel de conflicto en él. Aunque quería compartir su visión, sabía también que cada palabra podría convertirse en un arma de doble filo. Las palabras de Elena resonaron como una advertencia en su subconsciente. El apoyo conlleva riesgos. Al regresar al taller, la inquietud se había transformado en determinación. Javier decidió que debía fortificar no solo su invención, sino también su red de relaciones. Estaba cansado de vivir en la sombra del miedo. Comenzó a trazar un plan, una estrategia que no solo consistiría en crear su prototipo, sino en preparar el terreno, alineando a aquellos que creyeran en su sueño. Sin embargo, cuando la noche comenzó a caer, un estruendo en la ventana lo hizo saltar. Al girar bruscamente, las luces anaranjadas afuera mostraban figuras conocidas, las sombras de un pasado que no podía ignorar. Tenía que decidir rápidamente, actuar o permanecer escondido. ¿Fue su primera acción la correcta, o sería esa la última elección que jamás tendría que tomar? Ahora, la confrontación era inminente, y el precio de su ambición lo acechaba de nuevo. ¿Sería capaz de hacer lo necesario? La respuesta lo atormentaba, un eco en su mente que resonaba más allá de cualquier prototipo. Un intenso desafío le aguardaba en la oscuridad, donde las decisiones se hacían carne. El sonido del cristal astillándose resonó en el taller, convirtiéndose en un símbolo tangible del frágil equilibrio que Javier sostenía. La aparición repentina de esas figuras del pasado lo obligó a meditar sobre sus decisiones y su futuro. Aquel grupo de sombras, familiar y amenazante, eran ecos de viejas deudas, promesas no cumplidas y amistades rotas. Más que un simple grupo, representaban un sistema de valores que ahora cuestionaba.
Javier sintió cómo la ansiedad lo invadía. Debía elegir entre confrontar su pasado o permitir que lo definiera. Tenía la sensación de que cada decisión que tomara a partir de aquel momento sería la que delinearía su camino hacia el éxito o el fracaso. La confrontación era inevitable. Se acercó a la ventana, la luz de las farolas iluminando sus rostros, caricaturas de un tiempo que parecía lejano pero que en realidad nunca había desaparecido del todo. Fue entonces cuando la claridad le llegó con fulgor. Ya no podía dejar que el miedo guiara sus pasos. Si quería avanzar, tendría que confrontar no solo el miedo a la mafia, sino también sus propias inseguridades. Las palabras de Elena resonaban en su mente. Cada decisión tiene su precio. Lo entendió de manera abrupta. El precio de permanecer en la sombra era más alto que el costo de exponerse a lo que podía perder. Con su corazón latiendo rápido, Javier decidió salir del taller. Se vistió de valor y tomó una bocanada de aire. El primer paso lo llevó al exterior, donde el frío de la noche lo envolvió y lo hizo más consciente de su vulnerabilidad. Las sombras se acercaban y el murmullo de sus voces se hacía cada vez más audible. Intentaba descifrar el contenido de esa conversación, los miedos y las ambiciones mezclándose en un mismo espacio. Al dar un paso hacia ellos, se dio cuenta de una verdad inquietante. Ese grupo de hombres tenía tanto poder sobre su vida que podía reescribir su futuro si lo deseaba. Sin embargo, en lugar de condenarlo, sintió que esa conexión era también una oportunidad. Había creído que no podía enfrentar su pasado, pero ahora se plantaba con los pies firmes ante su historia. ¿Qué quieren?, preguntó, adentrándose en la oscuridad que ahora dudaba en llamar hogar. Su voz resonaba fuerte entre las sombras, y la sorpresa en sus rostros fue palpable. No eran solo los viejos amigos los que lo rodeaban. Eran recuerdos, miedos y también la esperanza de lo que podría ser. La conversación inicial fue un tira y afloja de amenazas veladas y promesas. Ellos buscaban su cooperación, en tanto él deseaba liberarse de las cadenas del pasado que lo mantenían anclado. Javier descubrió que el deseo de aceptación y reconocimiento que lo había llevado a emprender su camino era también una herramienta poderosa en esa interacción. Comenzó a negociarlo. Sé que he fallado, pero también sé lo que puedo construir. Estoy aquí, listo para crear un nuevo camino. No estoy huyendo, estoy avanzando, declaró, modulando su voz para que resonara con la firmeza que necesitaba. El silencio que siguió fue estruendoso, una pausa en la que todos contemplaban la valentía que no había sido parte del Javier de antaño. Con cada palabra, sus inseguridades eran reemplazadas por una nueva energía. Ya no se sentía un niño aterrorizado por el futuro, había comenzado a reconocer su capacidad de influir en su destino. Lo que antes parecía una amenaza se convertía por primera vez en una posibilidad de cambio. Sin embargo, algo en su corazón le susurraba que esos cambios vendrían con un costo. Cuando finalmente se apartaron las sombras que lo rodeaban, quedó un eco resonante en su interior. Lo que deseo construir puede atraer más peligros de los que imaginas, le advirtieron antes de desaparecer en la oscura noche. Javier miró al horizonte y se dio cuenta de que efectivamente cada decisión tenía un precio. El tiempo de la reflexión había pasado. Ahora debía actuar y preparar cada paso que daría para evitar recaer en viejas trampas. ¿Estaba realmente preparado para las consecuencias de su elección? Esa pregunta giraba en su mente como un torbellino, mientras el abismo del futuro se abría a su alrededor. Así, sus pasos se encaminaban hacia una nueva fase de su vida, llena de incertidumbre y potencial. Sin embargo, en el fondo sabía que la lucha apenas comenzaba. El verdadero conflicto sería enfrentarse no solo a la mafia, sino a sus propias limitaciones. Ese camino lo conduciría a un punto crucial. ¿Podría finalmente convertirse en el inventor que soñaba ser, sin dejar que su pasado lo consumiera por completo? Era un dilema inevitable, y la respuesta le aguardaba al final de una senda oscura, un nuevo reto que lo llevaría a confrontar algo más grande que él mismo. ¿Sería aquel desafío la clave para forjar su verdadero destino? La vida y la invención estaban a la vuelta de cada esquina, pero en cada esquina había también peligros ocultos y preguntas sin respuesta. El aire frío de la noche envolvía a Javier mientras se adentraba en el bullicioso corazón de la ciudad, un lugar que alguna vez había conocido como su hogar.
Su mente estaba en ebullición, llena de imágenes de lo que había dejado atrás y lo que debería enfrentar. Las calles iluminadas por neones parecían ofrecerse como un escenario donde cada paso podía ser crucial. Los ecos de sus decisiones lo seguían como susurros persistentes, convirtiendo cada esquina en un recordatorio de que su vida había cambiado irrevocablemente. Sabía que no podía quedarse en el limbo de la indecisión. La búsqueda de su identidad profesional comenzaba en ese mismo instante. Decidió hacer una parada en una de las salas de exposición de innovación, un espacio donde inventores y creativos se reunían para compartir ideas y proyectos. Se sentía atraído por la energía del lugar, pero sabía también que era un terreno lleno de competencia feroz. Había dormido poco en los últimos días, pero esa fatiga era de alguna manera un combustible para su creatividad. Al entrar, sintió que un abrir y cerrar de ojos lo separaba de lo que había sido. Miles de pensamientos cruzaron por su mente. ¿Podría realmente destacar entre talentos tan brillantes? ¿Sería capaz de presentar su idea sin titubear, sin mencionar su pasado oscuro? Se sintió como un impostor, y ese sentimiento era un adversario más para enfrentar. Pero a medida que miraba las obras expuestas, algo empezó a gestarse en su interior. La curiosidad y la inspiración comenzaron a desplazar su inseguridad. Se dirigió a un rincón donde un grupo pequeño debatía sobre nuevas propuestas tecnológicas. Escuchar las ideas de otros lo templó. Todos ellos compartían vulnerabilidades y ambiciones. No eran tan distintos a él, después de todo. Fue entonces cuando decidió presentarse y compartir su concepto innovador, incluso con el temor de que su pasado pudiera ser un obstáculo. «Hola, soy Javier», dijo, sintiendo que esas dos palabras al menos lo anclaban en el presente. «He estado trabajando en un prototipo que creo ofrece una solución a problemas comunes de comunicación entre personas en entornos ruidosos. Me gustaría saber qué piensan». La reacción inmediata fue un aluvión de preguntas y comentarios. Aunque el temor a ser rechazado se cernía sobre él, la energía del intercambio lo empujaba a seguir adelante. Las apreciaciones de los demás resonaban en su cabeza como afirmaciones de su potencial. Poco a poco, Javier empezó a ganar confianza. Con cada respuesta que daba, observaba cómo la atención se mantenía fija en sus palabras. La gente parecía interesada, y eso lo motivó a explicar más a fondo su visión. Hablaba menos de su experiencia traumática y más del futuro que imaginaba, alejándose de ser la víctima y convirtiéndose en el arquitecto de su propia historia. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra del pasado nunca se disipaba del todo. La advertencia de las figuras que lo habían rodeado esa noche era un recordatorio persistente. ¿Cuánto le costaría forjar su camino? La posibilidad de que algún antiguo conocido apareciera de nuevo en su vida y destruyera lo que construía era un riesgo que siempre tendría que contemplar. Sin embargo, en ese momento, las voces de la gente a su alrededor eran más fuertes que sus miedos. Finalmente, una mujer mayor se acercó y, con un chispeo en los ojos, le dijo: «Sin duda, tienes un futuro brillante por delante. Solo asegúrate de proteger tus ideas, Javier. A veces, los más cercanos pueden ser los más temibles». La advertencia era clara. Esa frase cortante revitalizó su determinación. Algo en su interior encajó. No podía permitirse ser un blanco fácil, y sabía que, para evitar caer en viejos errores, debía generar una red de apoyo que lo protegiera. Salió de la sala de exposición con una pizarra llena de ideas y una renovada visión de su futuro. En su mente, todo parecía posible, pero la sensación de que la calma antes de la tormenta podría ser inminente amenazaba con inyectar tensión en su nuevo camino. Sin embargo, mientras se alejaba, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Al abrirlo, las palabras lo atacaron como un balde de agua fría. «Sabemos lo que planeas, no querrás hacer enemigos». En ese instante, comprendió que el desafío no era solo emprender su camino profesional, sino también gestionar el tumulto de su pasado que aún podía estallar en cualquier momento. ¿Realmente podría alzar el vuelo sin caer en la trampa del temor o estaba a punto de despertar a un gigante dormido que ya había señalado su regreso?
El eco del mensaje reverberó en la mente de Javier como un tambor distante, marcando su pulso con una intensidad creciente. Había dejado atrás un tumultuoso pasado, y esa advertencia fue una sacudida que lo llevó en un instante de nuevo a su realidad anterior, una donde las sombras acechaban. Se detuvo en medio de la calle, rodeado de luces brillantes y rostros desconocidos, sintiendo que cada paso que daba era un movimiento de equilibrio sobre un hilo precario. Con el corazón golpeando, decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. La advertencia era clara, pero también era una llamada a la acción. Debía fortalecer no solo su proyecto, sino también su entorno. Al regresar a casa, se sentó frente a su escritorio, ahora iluminado por la tenue luz de una lámpara que iluminaba los documentos esparcidos. Tenía que actuar, y pronto. Su primer paso fue esbozar un plan. Siguió el hilo de sus ideas, plasmando conceptos que hacían frente a la complejidad de la comunicación en el entorno que estaba creando. Su propuesta debía ser más que un mero dispositivo. Tenía que convertirse en un puente entre las personas, una herramienta para conectar, pero también una declaración de intenciones sobre quién era él ahora y a dónde se dirigía. Mientras desarrollaba el prototipo, recordaba las recomendaciones de la mujer en la exposición. Crear una red de apoyo fue una idea que se asentó en su mente. Contactó a algunos de los individuos que conoció esa noche y tras una serie de correos electrónicos logró organizar una reunión informal en un café popular del centro. Quería rodearse de mentes afines, personas que pudieran aunar esfuerzos, compartir conocimientos y defender ideas. El día de la reunión, Javier llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. En su mente, la imagen de la advertencia seguía persiguiéndolo, como un jote en el cielo esperando su oportunidad. Aún así, se concentró en la finalidad de su misión, compartir su proyecto y construir conexiones sólidas. Los rostros de sus compañeros de reunión eran diversos, pero todos compartían un mismo brillo en la mirada. Hablaron de sus desafíos, de sus triunfos y sobre todo, de su deseo ferviente de innovar. Cuando llegó su turno de presentar, Javier respiró hondo, dejando de lado la sombra de su pasado. Habló apasionadamente sobre su prototipo, explicando no solo la funcionalidad, sino los impactos que podría tener en un mundo que a menudo parecía desconectado. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Sus ideas fueron recibidas con aplausos y preguntas profundas, y en ese instante sintió que la red que empezaba a tejer se hacía más fuerte. Cada persona que lo alentaba y lo desafiaba se convertía en un bastión contra la inminente oscuridad. Se dio cuenta de que no estaba solo en su viaje, y eso lo empoderaba. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y las conversaciones se hacían más íntimas, no pudo evitar compartir sus inquietudes. La atmósfera cambió, el ambiente de camaradería se tornó un poco tenso. Uno de los asistentes, un joven ingeniero con un pasado en tecnología de seguridad, le ofreció una perspectiva inquietante. Lo que temes puede ser real, Javier. Debes proteger tu idea con más que solamente buenas intenciones. Hay formas de preservar tu trabajo y, si es necesario, de defenderlo. Esa noche dejó la reunión con más que una lista de contactos. La combinación de la incertidumbre y la posibilidad de un conflicto inminente se enredó en su mente, una línea que cruzaba su nuevo camino. Javier se dio cuenta de que tan solo había comenzado a enfrentar sus demonios. Cada día era un desafío, cada idea una misión, y con cada paso que daba, más se adentraba en un territorio donde el éxito y el peligro coexistían en un delicado balance. Cuando se despidió de sus nuevos aliados, Javier comprendió que había encontrado un propósito. Sin embargo, en el fondo de su ser, la advertencia continuaba resonando, como un ecosistema de dudas y anticipaciones. La semana siguiente marcaría un hito. Debía hacer una elección que no solo transformaría su trayectoria profesional, sino que también definiría su propia lucha por la libertad. Y en ese momento de reflexión, se percató de que el mensaje amenazante no era solo aviso. Era el inicio de una confrontación que nunca esperó afrontar. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? La respuesta lo dejaría ante una decisión ineludible. Javier se despertó esa mañana con una inquietante sensación en el estómago. El mensaje, aquel eco de advertencia, se hacía cada vez más presente. Había tomado un riesgo al compartir su proyecto, y ahora sentía que la balanza pendía peligrosamente hacia un lado. La reunión de la noche anterior había sido un soplo de aire fresco,
pero el temor de enfrentar la adversidad se cernía sobre él como una tormenta inminente. Navegando por las redes sociales y medios digitales, Javier comenzó a investigar. Quería entender el entorno en el que se estaba adentrando. Leyó sobre startups exitosas, innovaciones disruptivas y, más alarmante aún, los casos de emprendedores que no lograban proteger sus ideas. Cada artículo lo sumía más en el complejo laberinto de su propio crecimiento. Por un lado, deseaba avanzar. Por otro, las cicatrices de su pasado lo hacían vacilar. Fue entonces cuando decidió realizar una lista, no solo con los contactos que había hecho en la reunión, sino también con los recursos a su disposición. Inventariar su talento se convirtió en una forma de enfrentar su miedo. Tenía habilidades en programación, conocimientos en comunicación y la pasión de conectar a las personas. Pero, ¿sería suficiente ante lo que consideraba una amenaza latente? Enfocado en su prototipo, Javier se dedicó a los detalles técnicos. Redefinió algunas funcionalidades, buscando diferenciarse de la competencia. Mientras trabajaba, su mente vagaba entre la creatividad y la ansiedad, un ciclo que, lejos de frenarlo, avivaba su determinación. En este proceso de ajuste, encontró la oportunidad de integrar medidas de seguridad que, aunque no se le habían ocurrido antes, se sentían ahora como una necesidad urgente. La decisión de mostrar su trabajo a su red de apoyo fue cada vez más clara. Buscaba no solo la validación de sus ideas, sino también reforzar el sentido de comunidad que había encontrado. Organizó una nueva reunión, esta vez con un enfoque más específico. Se convertiría en un taller donde sus colegas pudieran aportar ideas y, a su vez, ofrecer sus opiniones sobre las defensas que pensaba implementar en su proyecto. A medida que llegaban los participantes, Javier sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Cada rostro, cada conversación, era un recordatorio de que había construido un espacio seguro en el que podía ser vulnerable. Presentó no solo las mejoras de su prototipo, sino también sus miedos. La apertura de su vulnerabilidad desencadenó una respuesta inesperada. Sus colegas compartieron no solo ideas, sino también sus propias luchas y experiencias. Aquella tarde, la sala se llenó de diálogos sobre defensa intelectual y la importancia de proteger sus innovaciones. Javier escuchó atentamente a un abogado especializado en propiedad intelectual, quien compartió casos donde los emprendedores, al igual que él, habían enfrentado amenazas de copia y robo. Las técnicas que ofreció lo ayudaron a vislumbrar un camino más claro. Se fue ese día sintiéndose más seguro, no solo de su proyecto, sino también de las conexiones que había forjado. Sin embargo, la advertencia en su mente permanecía. La urgencia de actuar parecía más palpable que nunca. Pero, ¿qué decisiones tomaría para asegurar su futuro y su libertad? Mientras contemplaba su próximo paso, recibió un mensaje de un desconocido. Un simple texto que decía: «Sé más precavido, no todos son aliados». Esa advertencia, aun viniendo de alguien anónimo, le hizo cuestionar a quién podía confiar realmente su proyecto. ¿Estaba preparado para lo que se avecinaba? ¿O su camino hacia la creación lo llevaría a un conflicto más profundo del que jamás imaginó? Javier comprendió que había entrado en un juego donde las reglas estaban lejos de ser claras. Y con cada opción que tomaba, la necesidad de proteger no solo su idea, sino también su propia esencia, se tornaba más urgente. La sombra de la confrontación se cernía sobre él, y el momento de decidir cómo alinearía sus valores con sus acciones se acercaba rápidamente. Javier miró su teléfono, aún procesando aquel mensaje inquietante. La advertencia resonaba en su mente mientras su corazón palpitaba con fuerza. Había compartido su proyecto con personas que consideraba aliadas, pero ahora cada una de esas imágenes sentía que escondía un posible enemigo. Necesitaba tomar decisiones, y rápidas. La sombra de la desconfianza llenaba el aire a su alrededor, y él no podía permitirse el lujo de paralizarse. Decidido, se levantó y se dirigió a su computadora. Comenzó a elaborar un plan. No podía simplemente aferrarse a la vulnerabilidad que había exhibido en ese taller. Ahora sabía que el mundo exterior era complicado y lleno de riesgos.
Para proteger su idea, decidió crear un documento legal básico que delineara los términos de sus colaboraciones. Era un paso pequeño pero significativo hacia el control de su destino. Mientras redactaba, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de su infancia, donde la lección más grande aprendida siempre había sido buscar la protección de lo que uno más valora. En su mente, la imagen de su abuelo, que había luchado por preservar su legado familiar, se hacía presente. Aquella conexión emocional le confería una nueva determinación. Sabía que, si quería que su proyecto prosperara, debía manejarlo con más astucia. Sin embargo, la urgencia de su situación se lo alozorizaba. Decidió que no podía esperar a completar ese documento. La realidad del mundo digital exigía rapidez, y sus competidores no descansarían. Javier comenzó a buscar información sobre potenciales inversores y defensores de su idea. Con cada clic, su red se expandía, pero también crecía su ansiedad. ¿Estaría haciendo lo correcto? A medida que se adentraba en páginas de contactos y publicaciones, se dio cuenta de que había algo más que simple información. Las historias de otros emprendedores enfrentando la traición resonaban con él. Se preguntaba, ¿la confianza en los demás era un lujo que no podía permitirse? En esa duda, encontró otra respuesta: rodearse de personas que compartieran su visión y pasión. Era hora de investigar a fondo la trayectoria de aquellos que se acercaban a su proyecto. Esa misma tarde, Javier decidió realizar una serie de entrevistas con sus colegas y otros potenciales socios. Quería descubrir no solo sus habilidades, sino también sus motivaciones. Cada conversación se convirtió en una exposición sincera. A veces, escuchaba la subyacente ambición que encadenaba a sus interlocutores, y otras, la vulnerabilidad que los unía en un camino de autodescubrimiento. En una de esas entrevistas, conoció a Laura, una experta en marketing digital que había pasado por experiencias similares. La resonancia entre sus historias fue abrumadora. Durante la charla, ella compartió un caso en el que su propio proyecto fue robado por alguien en quien confiaba plenamente. Aprendí que, si bien el miedo nunca desaparece, la preparación puede blindarte, dijo, mientras Javier la escuchaba atentamente. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Al finalizar sus encuentros, Javier se sintió más empoderado. Ellos también compartían sus secretos y luchas, y juntos podían forjar un camino más seguro hacia el éxito. Sin embargo, una inquietud persistía, un eco del mensaje que había recibido. La necesidad de establecer límites claros y reglas de juego se hacía aún más evidente. Cuando finalmente Javier se sintió listo para implementar sus cambios, una nueva notificación en su teléfono lo hizo dudar. Era un video anónimo hablando sobre él y su proyecto, con insinuaciones sobre su vulnerabilidad en el panorama empresarial. La sospecha inundó su ser, y con ella, la pregunta que se cernía como un nubarrón en su mente. ¿Quién más en su círculo podría estar al tanto de sus debilidades? El camino hacia adelante se tornó más oscuro, y se dio cuenta de que debía afilar sus instintos. Era hora de confrontar a aquellos que podían constituir una amenaza y decidir cómo manejar esa exposición. La batalla que lo esperaba no solo sería sobre su idea, sino sobre su esencia misma y la confianza en la que había empezado a construir. Sin embargo, había algo claro: ya no habría marcha atrás. Javier se armó de valor tras observar el video anónimo que le había sacudido los cimientos de su confianza. Su mente, aunque inundada de temor, comenzó a orquestar un plan más firme. El pánico inicial dio paso a la reflexión. No podía dejar que sus inseguridades lo dominaran. Necesitaba respuestas, y más que eso, necesitaba controlar la narrativa. Al día siguiente, renovó su determinación. Se reunió con Laura para contarle sobre el video. Ella, siempre pragmática, le sugirió que documentaran todo lo que sucedía. La transparencia puede ser tu mejor defensa, le dijo. Juntos, comenzaron a organizar toda la información sobre sus contactos, grabando conversaciones y anotando detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos. Con cada paso, Javier se sentía más como un estratega. Tenía que asegurarse de que su proyecto no solo prosperara, sino que estuviera blindado contra posibles ataques. Miró hacia su propio trabajo, cada idea, cada concepto compartido. Había puesto tanto empeño en construir su visión. No podía dejar que las sombras la empañaran.
Decidió entonces que su enfoque debía ser doble. Por un lado, reforzar las relaciones que realmente habían demostrado ser valiosas. Por otro, evaluar con más escepticismo a quienes apenas conocía. La primera estrategia fue volver a conectar con aquellos que habían mostrado lealtad. Javier envió mensajes a revisitar los vínculos forjados en la confianza. A menudo, unas simples palabras de aliento pueden traducirse en apoyo tangible. En una de esas comunicaciones, recibió una invitación para una charla sobre innovación empresarial. Era el momento perfecto para hacer contactos y profundizar en su análisis del entorno. Decidió asistir sabiendo que cada interacción era una oportunidad más para fortalecer su posición. La compañía de Laura le brindó una sensación de seguridad, pero la inquietud del pasado seguía acechando. El evento, ilustrado con innovación y ciertas gotas de desconfianza, lo iluminó con nuevas ideas. A medida que avanzaba la noche, Javier se encontró con un ponente en particular que hablaba sobre la fortaleza en la vulnerabilidad. La intervención lo tocó profundamente. Se trataba de reconocer sus miedos y transformarlos en un motor de impulso en lugar de un estorbo. No era un mensaje nuevo, pero resonó en un momento crucial. Cuando la charla terminó, Javier se acercó al ponente. Era un experto renombrado en desarrollo de negocios, y lo admiraba por su enfoque audaz. Se presentó, y de repente, en el intercambio de palabras sentía que la chispa de su idea se avivaba. «Estoy en el proceso de proteger una propuesta innovadora», comentó sin más, captando la atención del experto. Discutieron la importancia de cuidar el legado personal y profesional. Lo que Javier no sabía era que, en esa conversación, podía hallar la respuesta a sus inseguridades. A medida que se despedían, el experto le dio su contacto y una invitación a un círculo selecto de emprendedores. «Rodearte de las personas adecuadas puede cambiar la perspectiva de cualquier desafío», le dijo antes de partir. La mezcla de emoción y ansiedad se apoderó de Javier, transformándose en un nuevo impulso. Al regresar a casa, su mente ya estaba diseñada para cerrar ese ciclo de desconfianza. Sin embargo, cuando revisó su teléfono antes de dormir, notó una nueva notificación. Un mensaje enigmático lo aguardaba, lleno de insinuaciones y amenazas veladas sobre su proyecto. En ese instante, su determinación se reafirmó. Estaba claro que debía actuar, pero sobre todo, que había jugadores en el tablero que nunca había considerado. La urgencia creció. Era el momento de profundizar en sus miedos, de enfrentar sin miedo a las sombras que lo acechaban. Javier liberó una exhalación larga y pesada. Se dispondría a descubrir quién era el autor de aquel mensaje. La confianza era un riesgo, pero su pasión valía la pena. El siguiente paso podría llevarlo más cerca de proteger su idea o de desvelar verdades que cambiarían su trayecto para siempre. ¿Qué pasaría si aquel adversario en la penumbra tenía conexiones más cercanas de las que jamás hubiera imaginado? Javier miró el oscuro mensaje en su teléfono y sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. La urgencia de desentrañar la verdad lo impulsó. No podía dejar que el miedo lo dominara. Desde aquel momento de confrontación en la calle, había avanzado en su búsqueda de identidad, y ahora estaba decidido a redoblar sus esfuerzos para proteger lo que había creado. Había llegado el momento de cerrar filas y desvelar la identidad de quien acechaba desde las sombras. Con renovado vigor, Javier organizó una reunión con Laura y algunos de sus amigos más cercanos. Necesitaba formular un plan no solo para avanzar en su prototipo, sino también para desmantelar la amenaza que se cernía sobre él. En la sala llena de luz del taller, siempre un bastión de creatividad, el ambiente se cargó de determinación. «Debemos prepararnos para cualquier cosa», comenzó, sintiendo la mirada atenta de sus aliados. «No solo necesitamos resguardar nuestro trabajo, sino también descubrir quién está detrás de esos mensajes». Laura asintió, su expresión reflejando una mezcla de preocupación y resolución. «La última vez que compartimos nuestras experiencias, nos abrimos sobre nuestros miedos, así que, ¿por qué no combinar nuestras habilidades y buscar información sobre este asunto?» La estrategia era clara. Necesitaban explorar sus redes, involucrar a otros en su búsqueda y mantener una comunicación constante sobre cualquier discrepancia en su entorno. Javier se sintió liberado. Ahora, en lugar de un solitario mecánico, se encontraba al mando de un verdadero equipo. Con cada conversación y cada paso que daban, su confianza se fortalecía.
Cada miembro del equipo se comprometió, y las amenazas comenzaron a verse como un reto más a conquistar. Facilitaba el trabajo en equipo y las ideas fluían, una sinergia palpable crecía entre ellos. Javier se enfocó en mejorar su prototipo, implementando funcionalidades que aseguraran su diferenciación en el mercado. La protección de su idea se volvía un objetivo compartido. Las semanas avanzaron, y Javier se sintió cada vez más conectado a su propósito. La presión del pasado comenzaba a desvanecerse, sustituida por la esperanza palpable de que estaban construyendo un futuro brillante. Cada día hizo más progreso, y cada logro era un ladrillo adicional en la fundación de su ambición renovada. Finalmente, un día, mientras revisaban el correo electrónico, Laura exclamó con emoción: «He recibido un mensaje de un contacto que se interesa en tu proyecto. ¿Quiere reunirse?». Esa invitación fue un nuevo aire que llenó la sala. Por fin una puerta abierta al mundo exterior que podrían usar a su favor. En la reunión, Javier expresó sus ideas de una manera que resonó con el inversor. Habló con confianza, convencido de que la visibilidad era ahora la clave de su éxito. Y de hecho, el inversor sintió la pasión detrás de cada palabra. Después de una conversación tumultuosa, las bases se establecieron para una futura colaboración. Sin embargo, al terminar la reunión, Javier recordó la advertencia del mensaje anónimo. El deseo de proteger su idea había tomado un nuevo giro. A medida que la colaboración avanzaba, Javier y su equipo comenzaron a notar movimientos extraños en su entorno. Su finalmente estrecha conexión con Laura y su grupo creó un espacio donde podían hablar abierta y honestamente sobre sus preocupaciones. La información se volvió crucial y comprendieron que el enfoque de la colaboración debía incluir un resguardo legal que blindara su avance. Javier investigó cómo respaldar legalmente su idea y finalmente se sintió seguro al presentar una patente provisional. Sus semanas de esfuerzo comenzaron a dar frutos. Era un paso decisivo hacia la protección de su creación. La prevención estaba ahora en sus manos y esa lección se convirtió en la base de su futura creación. A pesar de los desafíos, las acciones de su equipo cimentaron la confianza que tanto necesitaban. Esa noche, reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva. Ya no era un hombre dominado por el miedo, sino uno preparado para enfrentar sus demonios. Había indefectiblemente aprendido que el verdadero crecimiento viene de las decisiones que se toman en momentos de incertidumbre. Dependía de él y de su equipo navegar la continuación de su camino. Cuando la ansiedad hizo su regreso, uno de los amigos compartió un mensaje entre risas durante su proximidad a su proyecto. ¿Estás listo para convertirte en el próximo gran innovador? Las sombras no te detendrán. Esa frase se convirtió en un mantra, una llama ardiente que albergaba en su mente. El camino por delante sería largo, pero finalmente conocía la definición de proteger su visión. Había logrado establecer la red de apoyo que soñaba y había abrazado la incertidumbre como un aliado. Javier comprendió que había conquistado el miedo y con esto su voz había crecido. En esa noche estrellada, Javier se asomó a la ventana del taller y sintió su corazón latir con fuerza. Las luces de la ciudad parecían parpadear como si compartieran su optimismo renovado. La decisión estaba clara, no se dejaría apresar por el pasado, sino que lanzaría su ser hacia adelante valientemente. Con una nueva vida por delante y un futuro prometedor al alcance de su mano, Javier estaba listo para enfrentarse no solo a la oscuridad, sino también a su propio brillo. Ahora es su turno. Únanse a esta travesía de superación, suscríbanse imaginativamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la seriedad de estas acciones. Hagamos que nuestros sueños se escuchen en el mundo.